Hola chiquillos. Bueno, para recordarles la clase anterior de lo que vimos, nosotros vimos, y tomen sus apuntes, vimos plan de cuentas, ¿cierto? Cómo se crea una cuenta mayor, las claves de contabilizaciones, cómo se genera el documento, cómo es un documento mayor. Y vimos una contabilización de un gasto cualquiera. Vimos también lo que era la contabilización y el pago de una factura y el el recibo de pago de un cliente. ¿Ya? Así que lo vamos a ver. Ya, vamos a ver todas esas cositas en una sola clase. ¿Ya? Para que ustedes, obviamente, tienen que leer mucho. Esto es una pincelada de lo que nosotros estamos viendo. Bueno, yo lo primero que partí diciéndoles que el plan de cuenta, ¿cierto? Estaba en el sistema info, ¿ya? Que tú lo puedes encontrar en la transacción F.10. O te vas al sistema info, ¿cierto? De los selección de informe, gestión financiera, libro mayor, ¿ya? Perdón. No, gestión financiera, sí, sí, libro mayor, partidas individuales, datos maestros, plan de cuenta. Tienes el plan de cuenta ahí y además lo tienes en la transacción F.10. ¿Ya? Lo puedes tener ahí o la transacción F.10 directamente. Yo les dije que el plan de cuenta, ¿cierto? Nosotros el que vamos a utilizar, ¿cierto? Es el GL00 que está asociado a la Universidad San Sebastián. ¿Ok? Nosotros generamos el plan de cuenta y aquí tenemos las cuentas, ¿cierto? Separadas según su un dígito de 6 números. Están las cuentas de activo, las de pasivo, ¿ya? Que entiendo que empiezan, creo yo, que con la... sí, con la 2. Y tenemos todas las cuentas de resultados, que empiezan con las 6 o 7. Sí, 6, me parece mucho. ¿Ya? Eso. Que vimos también, para recordarles un poco, nosotros hicimos un documento contable, pero antes de eso, yo les recordé, ¿cierto? Y les dije que la transacción F02, bueno, vean su apunte, es como la, digámoslo así, es como la pantalla madre de todas las cuentas. ¿Ya? En este videito les voy a enseñar la cuenta de gasto. ¿Ya? O sea, perdón, la imputación que hicimos en el consumo de gasto. Ya miren, hay cosas que tienen que diferenciar. Yo les dije que la fecha del documento era la fecha que uno contabilizaba, ¿ya? Es decir, si por ejemplo yo les dije, en el ejemplo les dije, ¿qué pasaría si ustedes están solicitando, ¿cierto? Un documento al 30 de noviembre y ustedes están parados, ¿cierto? Al día 2 de diciembre. ¿Ya? Entonces, obviamente, lo que tienen que registrar es la fecha del documento que le están pidiendo. ¿Ya? Además, la fecha contable es la fecha donde se va a imputar el gasto, o donde se va a imputar, o donde se va a registrar la contabilidad. Por ende, si ustedes le colocan cualquier fecha de noviembre, el periodo va a cambiar a noviembre. ¿Ya? La sociedad, la moneda obviamente lo hemos visto, es donde es la moneda que ustedes van a trabajar o le están solicitando el documento. Si es en pesos, en dólares, en euros, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el número de documento no se notaba nada, en las referencias se notaba, digamos, nosotros habíamos dicho un registro cualquiera, ¿ya? Y esto obviamente sirve en las referencias para después hacer las compensaciones, para hacer un registro. Cada empresa muchas veces tiene una nomenclatura única para hacer referencia a algo y el texto del documento. ¿Ya? En este caso, la F-02, ¿cierto? Te representa la clase de documento, ¿ya? Que en este caso es una contabilización de mayor. ¿Ya? Si nosotros la vemos acá, SA, documento de cuenta mayor. ¿Ya? Ya. Y las claves de contabilización,
¿ya? Yo les dije, vamos viendo digamos, esta PPT que nos tiene la Universidad de San Sebastián, con las que vamos a trabajar nosotros. Cuando tú cargas algo por la cuenta mayor, vamos a utilizar la clave de contabilización 40. Cuando tú abonas, vamos a utilizar la clave de contabilización 50. Cuando ingresemos a proveedores, ¿cierto? A acreedores, en el caso del cargo, el 21, en el caso del abono es el 31. Y deudores 1 y 11, ya sea debe o haber. Activo fijo no, y vamos a ver materiales tampoco. ¿Ya? Ya, mire. Como les dije anteriormente, la transacción madre que tiene la contabilidad, ¿ya? En el módulo financiero es la F-02 para aplicar cualquier documento contable. De este se desprenden muchos. Por ejemplo, en la FB27, perdón, me equivoqué, F-27, ¿ya? Por ejemplo, acá se desprende un documento de deudor, ¿ya? De caso es un abono de deudores, ¿ya? Y obviamente es la misma figura que tenemos, solamente que te da por referencia automáticamente la clase de documento que es abono de deudores y la clave de contabilización que es en el abono de deudores, ¿ya? Eso es como dato general, ¿ya? Vamos a ir a la transacción FB03 para visualizar un documento que hicimos, ¿ya? Ese documento que nosotros realizamos en clase es un documento de cargo de gasto, ¿ya? Colocamos el documento, vamos a la FB03 para visualizarlo, ¿ya? Y nos damos cuenta que qué es lo que hicimos acá, ¿ya? Hicimos este documento, ¿cierto? Ingresamos una fecha de documento, ingresamos una fecha contable, automáticamente nos dio el periodo, ingresamos, lo hicimos en dólares, ingresamos, ¿cierto? Una referencia cualquiera, y cuando nosotros agregamos 40, ¿cierto? Y nos fuimos al gasto de oficina, y obviamente es un gasto de oficina. Por el ejemplo que usamos es que alguien nos mandó a comprar una corchetera, por ejemplo, una resma de hojas, ¿ya? Y a través de una rendición, y nosotros pagamos con un cheque que ya teníamos o un vale vista del banco que nosotros tenemos como ejemplo acá, ¿ok? Es decir, cargamos el gasto y abonamos al banco, ¿ya? El gasto de una cuenta de resultados en el debe es pérdida, por ende se carga. El banco es un activo, ¿ya? En el haber disminuye, ¿ya? Es que entregué, ¿se acuerdan de la famosa pregunta que les hice yo? Entonces obviamente aquí se cuadra la contabilidad, ¿ok? Ya. También les expliqué que yo podría, eventualmente con este número, por ejemplo, ¿qué pasa si en la contabilidad, ¿cierto?, de una empresa cualquiera es un documento contable que tú siempre tienes que hacer rutinariamente mes a mes, ¿ya? Y supongamos que en este mismo ejemplo, ¿cierto? Este ejemplo lo tenemos que hacer todos los meses con los mismos valores y todo, ¿ya? Para no escribir el documento, para no volver a anotar el documento, ¿cierto? Y todo lo que implica su cuenta contable, los números, ¿cierto? Las glosas y todo lo demás, ¿ya? Nosotros tenemos que replicar este documento, ¿ya? Y les dije que la F-02, ¿ya? Uno podría contabilizar con modelo, ¿ya? El botón de acá, ¿cierto? Contabilizamos con el modelo, llamamos al documento contable, ¿ya? ¿Ya? Y si queremos, obviamente, imputar este documento nuevamente en otro mes cualquiera, solamente, y obviamente no creando documentos inversos, ni tampoco entrar algunos apuntes, ni tampoco cambiar los importes, le damos solamente y el documento ya está hecho. ¿Mm? Entonces nosotros hacemos esto y nos damos cuenta que el documento está hecho y lo podemos obviamente grabar, ¿ya? Eso es como una entrada, o sea, digamos un documento propuesto. O contabilizamos con el modelo de otro documento, ¿ya? Volvemos atrás, y esto para todos los documentos contables. Volvemos atrás, ¿cierto? También les dije que en este nosotros podíamos, por ejemplo, alguien nos dijo, ¿sabes qué? Ese documento está malo, quiero que lo reverses, que es diferente a anular, ¿ya? Quedamos el documento inverso, y si nos damos cuenta,
En este caso, abonó gasto y cargo banco. También se puede realizar. ¿Ya? Y también se puede realizar, ¿ya?, un documento sin valores. Nosotros le colocamos los valores, le damos enter y obviamente ahí nos va a pedir los valores y ahí en vez de 100 le ponemos 50, nos vamos al otro, damos enter y nos da $50. Un documento que podemos hacer de diferentes maneras, ¿ya? Y les dije también que la transacción FB08 elimina el documento, por ejemplo, y les dije, para recordarles, que aparte de indicar el documento que nosotros queremos anular, ¿cierto? ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es indicar el motivo de anulación, ¿ya? ¿Ya? Y en este caso nosotros estamos trabajando con el mismo periodo, ¿ya? Y en el hecho de que nosotros trabajemos con el mismo periodo, vamos a anular en el mismo periodo, ¿ya? Anulación en un periodo cerrado, eso va a implicar, digamos, que se abra el periodo, ¿ya? Pero en este caso siempre va a ser 0,1, ¿ya? Te da la opción de visualizar antes de anular, ¿ya? Y tenemos esta visualización, ¿ya? Esto para hacerlos acordar, ¿ya? Yo les puedo pedir, ¿ya?, en los ejercicios que imputen varios gastos, gastos de oficina, supongamos que, y obviamente que se gaste con un solo cheque. Podemos, por ejemplo, gastar alimentación, movilización, un gasto de oficina, 100, 100, 100, y yo les digo a ustedes que eso se va a pagar con un cheque, ¿ya? Obviamente ustedes tienen que hacerlo por 300. ¿Ya? Es un documento fácil, un documento contable, ¿ya? Y en el otro video yo les voy a explicar un poquito el tema cuando nosotros pagamos a un proveedor. ¿Listo?